Is shopping for health coverage confusing? Georgia's got you covered. Georgia Access is our state's program for all residents to find quality, affordable health insurance. At georgiaaccess.gov, you can explore a variety of plan options. You may even qualify for no-cost coverage. Open enrollment is happening now. Visit georgiaaccess.gov today. Georgia Access. Health insurance the Georgia way. Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the sense of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death, and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a otro viaje del globo. Voy a ser su capitán. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca y tenemos que regresar a Siria, en donde sorpresivamente y después de nada más que 12 días de resistencia cayó el dictador Bashar al-Assad. Resistió 19.836 días de guerra civil. Cayó en 12. ¿Y ahora se terminó la guerra civil? No. Mientras muchos dicen se abrió una etapa nueva para Siria en donde van a reconstruirse todas las instituciones, los edificios, las ciudades destruidas, uno tiene que advertir, porque se trata de reflejar la realidad, que la guerra civil siria entra en una nueva etapa. Y te voy a explicar por qué. Como sabrás, ocupó Damasco un grupo salafista, o sea, sunitas conservadores, el Hayat Tahrir al-Sham, le vamos a decir HTS, porque hasta a mí me resulta difícil pronunciarlo tantas veces. ¿Entró a Damasco? ¿Controla Siria? No, está muy lejos de controlar Siria. El territorio hoy se divide entre lo que controla el HTS, aproximadamente un 60%, un 40% controlado por los kurdos. Y después te voy a explicar por qué es tan importante ese 40%. Dentro del territorio que está controlado por el HTS también hay una disputa enorme. Es contra las milicias proturcas del Ejército Nacional Sirio y otras similares, porque la zona que controla el HTS es la parte de la costa en donde se produce la mayor parte de los alimentos que se consumen en Siria, y el que controla los alimentos controla a la población. Y además, dentro de las zonas del HTC hay 3 disputas más. Una es entre los drusos al sur, que se rebelaron pocos días antes de la caída de al-Assad y que probablemente con apoyo de Israel reclamen su propio estado en territorio sirio. Es decir, es posible que Siria se parta en esa área kurda, el área del HTS, el área drusa, pero además Siria está invadida por 2 potencias. Hacia el norte, Turquía invadió 5.000 kilómetros cuadrados. En el sur, Israel amplió su invasión. En el 67 había ocupado los altos del Golán, pero decidió que este momento era propicio para avanzar más allá. Y ocupó una parte adicional del territorio de Siria. Entonces el HTC, si quiere gobernar sobre Siria, va a tener que recuperar todos los territorios, no solamente en manos de los adversarios internos, sino también de estas 2 potencias. Y tiene que decidir también qué va a hacer con las 3 bases de Estados Unidos que existen en su territorio. Y además, probablemente termine por echar a los rusos de sus 2 bases en Latakia y en Tartus. Pero mientras tanto, si sumamos, tiene 4 países ocupando una parte de su territorio. Y no estamos hablando en potencial, porque mientras el HTS avanzaba sobre Damasco, el ejército turco y las milicias que le responden atacaron a los kurdos. Es decir, la guerra civil continuó. Continuó más allá de las noticias que llegaban del resto del territorio. Y todo se trata de ver quién controla la cuenca del Éufrates,
que es la segunda cuenca alimentaria que sostiene a Siria, pero además es el sitio en donde hay 25 billones de barriles de petróleo listos para ser explotados. Hoy los controlan los kurdos. Antes los controlaban los kurdos, los rusos y los norteamericanos. Hoy lo controlan solamente los kurdos. Son algo así como 2.500 millones de dólares por año y vos dirás, no es tanto. Las exportaciones totales por año de Siria son de 4.500 millones. Solamente los kurdos manejan 2.500 millones y eso les permite ser autónomos y resistir a todo el resto de las fuerzas porque claro, si tenés dinero compras armas, si tenés dinero mantenés a tu población y si mantenés bien a tu población tenés más reclutas. Las diferencias no se terminan ahí. Todos sabemos que el conflicto sirio tiene una fase política pero también otras dos fases, una étnica y otra religiosa. Si uno va a la demografía de Siria y acá está el conflicto, nominalmente son en un 90% árabes, un 5% son kurdos y otro 5% son de otras etnias, pero ya tenés un 10% que pertenece a minorías. A su vez, dentro de los árabes tenés a los drusos, que como te conté, no necesariamente están con los del HTS, los salafistas. ¿Por qué? Porque es otro grupo étnico. Los palestinos son semitas. Y hay 635.000 palestinos en Siria, que además están respaldados por Hezbollah. ¿Hasta qué punto los árabes étnicamente no palestinos y los palestinos van a poder convivir? La realidad es que Hezbollah se enfrenta con el HTS todos los días. Por ese lado no es previsible que haya indicios de paz. Y después tenés una serie de pequeñas etnias como los circasianos, los turcomanos, que están emparentados con los turcos, como su nombre lo indica, pero más con los de Turkmenistán, un país que queda por allí cerca. Y los arameos. ¿Te acuerdas del arameo, el lenguaje que hablaba Jesús? Bueno, esa etnia todavía sobrevive y hay 600.000 integrantes de esa comunidad en Siria. Y no necesariamente sus intereses coinciden con los de los árabes. Ahora vos podrás decir, bueno, un 90% es bastante homogéneo, habrá que ver cómo se arreglan con ese 10%, pero no. Porque después el mosaico se hace más complejo cuando empezás a ver las diferencias religiosas. Y considerando que el HTS es salafista, es yihadista, quiere imponer un estado regido por la Sharia, ya te podrás dar cuenta que la cuestión religiosa y las diferentes agrupaciones son importantes. Vamos a empezar por el principio. Proporciones, te dije un 90% árabes, pero los sunitas no son el 90%, son el 58%. Ahora bien, dentro de ese 58% de sunitas, también están los kurdos. Los kurdos, que son 2.2 millones, son sunitas como los del HTS, pero de una variante, no son iguales, no son salafistas, son tafisi. Tafisi es como decirte una secta, como si nosotros en los cristianos dijéramos protestantes o dijéramos, luteranos o calvinistas. Son diferentes. Y en el Islam son muy, muy estrictos con respecto a quién es musulmán y quién no. Hay una palabra que se llama takfiris. Los takfiris son los que se dicen musulmanes y no lo son. Si te acusan de takfiris es como acusarte de hereje. Por eso es importante entender las diferencias entre los diferentes musulmanes sirios. A su vez, tenés grupos como los drusos, que tienen una raíz islámica, pero no se consideran islámicos y tampoco los islámicos los consideran musulmanes, que como te dije son 800.000, no es un número pequeño y tienen sus propias milicias. Tenés un 13% de la población que son alawitas. Algunos dicen que son de la secta minoritaria chiita, pero ellos dicen que no, que ellos son alawitas y se llevan muy mal con los sunitas. Alawita era la familia al-Assad. Y para que te des una idea, ya hay un enfrentamiento de base, porque los alawitas y los sunitas no se llevan bien, pero tampoco se llevan bien con los kurdos, porque son tafisi. Y ni con los yazidíes, que tampoco se consideran a sí mismos una secta sunita o chiita. Se consideran otra cosa. Ellos son musulmanes, pero no son de ninguno de estos grupos. Te das cuenta ya la complejidad del escenario, porque en Siria hay mucha gente armada y las diferencias, cómo se resuelven. Negociando o a los tiros.
Por eso la guerra civil no se termina. Y todavía falta más. Hay una parte de la sociedad siria que es cristiana. Antes, en el año 57, eran el 25%. Hoy apenas llegan al 8%. Y a su vez están divididos en diversas iglesias. Está la ortodoxa griega, que es la más numerosa entre las ortodoxas, con 180.000 integrantes. Pero también tenés la iglesia ortodoxa siria, la iglesia ortodoxa rusa, que apoya la presencia de los rusos y al régimen de Al-Assad. Pero también tenés 400.000 cristianos asirios. Seguramente muchos de estos nombres no los escuchaste nombrar nunca, pero te estoy dando un panorama de la diversidad religiosa. Y esto forma parte de la conclusión a la que pronto vamos a llegar. Todavía queda un resto que son ateos de ninguna religión. ¿Por qué? Porque la religión era algo secundario dentro de la ideología de Bashar al-Assad, del partido Baas, que es muy fuerte en Siria, en Irak y en Egipto. Y por lo tanto hay gente que no es de ninguna religión y que tampoco va a aceptar la Sharia, o sea, las reglas islámicas, que son las que quiere imponer el HTS, como todo grupo yihadista, por encima de cualquier constitución. Una constitución no es religiosa, es laica. Y si el HTS quiere imponer un estado religioso, entonces en Siria se van a tener que regir por las leyes musulmanas. ¿Qué va a ser ese 8% que no es musulmán? ¿Y el 2% ateo? Y cuando se aplica una ley, tiene que haber una autoridad reconocida que la aplique. Pero, ¿quién designa esa autoridad? ¿Un sunita salafista? ¿Los Shafi'i? ¿Los Tafí? ¿Los drusos? ¿Los yazidíes pueden decir, no responde a mi religión? ¿Cuál es la autoridad que tiene esta persona para dictar la Sharia? Y entonces la construcción de este Estado ya nace por la vía del fracaso. Y me faltó un pequeño grupo y lo hice a propósito. Falta el ISIS. Ustedes saben que el ISIS nace de los salafistas que pensaban que los líderes de Al-Qaeda no eran lo suficientemente duros a la hora de establecer un Estado islámico. Es más, Al-Qaeda no quería establecer un Estado islámico, quería combatir a Occidente. Si el nuevo líder del HTS, que ahora controla Damasco, cumple con su promesa de respetar a las minorías, ¿qué es lo que va a frenar a los grupos más extremistas que ahora están pidiendo un Estado islámico para pasarse a las filas del ISIS, que todavía cuenta con entre 20.000 y 40.000 adherentes? Dejé este grupo para el final para que entiendas la complejidad de la tarea que enfrenta el nuevo gobierno de Siria. No controla el territorio, las zonas económicas más productivas están en disputa, acaban de ser invadidos. La disputa entre kurdos y turcos va mucho más allá de lo que desee, y si tiene ganas de controlar todo el territorio sirio va a tener que intervenir y frenar a ambos contendientes. Pero ¿cómo lo hace? Si apenas acaba de derrocar a Al-Assad, y para hacerlo debería empezar otra guerra civil. Es decir, si hace algo, empieza una guerra civil. Y si no hace nada, también podría haber una guerra civil, porque no se resuelven las diferencias. Y vamos al último riesgo. ¿Y qué pasaría si no hay una guerra civil y se instala un Estado islámico? Lo mismo. Porque debería sacar a las milicias prorrusas, eliminar la competencia de los kurdos, que son apoyados por Estados Unidos, la competencia de los drusos, apoyados por Israel, confrontar la presencia de Israel en su momento de mayor poderío y de Turquía en su momento de mayor fuerza militar. Y vos dirás, ¿cuál es el riesgo? Afganistán. También los afganos, cuando vieron llegar a los talibanes al gobierno, escucharon a un líder que decía, vamos a respetar a las minorías. Nosotros no vinimos a conquistar, no vinimos a imponerle nada a nadie. Lo mismo que dijo Abu Muhammad al-Golani, el líder del HTS. Y entonces también corremos el riesgo de que se establezca un Estado islámico
y que en su intención de hegemonizar y controlar al resto de estas minorías, esta multitud de minorías, desate una guerra civil a través de la persecución, porque, como te dije, todos estos grupos tienen milicias y tienen apoyos externos, y se cierra entonces con esta idea. Los alawitas tienen continuidad más allá de las fronteras de Siria, en el Líbano, los palestinos también, al igual que los yazidíes. Los kurdos son 35 o 45 millones repartidos no solamente en Siria, sino también en Turquía, Irán e Irak. Te la resumo. Desde los circadianos hasta los ismaelitas, otra secta chií presente en Siria, tienen vínculos con comunidades en el exterior. Es decir, cualquier conflicto que se desate en Siria va a tener apoyo desde el exterior y también de las potencias que hoy están involucradas. No es una mala noticia, es un baño de realidad. Cayó Al-Assad. Siria se liberó de una dictadura feroz y estamos viendo en los prisioneros que se rescatan de las prisiones, de las cárceles, de los centros de tortura, lo feroz que fue ese régimen de los Al-Assad que empezó en el año 71. Y ahora bien, esa es la buena noticia, pero la guerra civil siria aún está muy lejos de resolverse. Conflictos cuando las partes no se ponen de acuerdo. Y acá falta que se pongan de acuerdo decenas de partes. Por lo tanto, el conflicto sigue. Lo único que podemos desear es que estos conflictos se encuentren una vía política, aunque ya los conflictos entre turcos, proturcos y kurdos indican que estamos lejos. Pero quizás, solamente quizás, el haberse liberado de Al-Assad abra una puerta de esperanza. Mientras tanto, el conflicto va a seguir. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me podés encontrar en X, en @NachoMDO y en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Muchas de las cosas que estoy contando acá están en mi cuenta y vamos a seguir cubriendo este y otros conflictos para, además de informarte, tratar de que aprendas un poco más cómo funciona este mundo y su infinita complejidad. No vas a encontrar nada más fascinante en ningún medio, ni en Netflix, ni en ningún portal, algo más fascinante que la realidad. Es durísima, pero es fascinante. Nos encontramos en la próxima. Una producción de Dixo. Is shopping for health coverage confusing? Georgia's got you covered. Georgia Access is our state's program for all residents to find quality, affordable health insurance. At georgiaaccess.gov, you can explore a variety of plan options. You may even qualify for no-cost coverage. Open enrollment is happening now. Visit georgiaaccess.gov today. Georgia Access. Health insurance the Georgia way. Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the sense of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum.